noches, niños y niñas, buenas noches, familias. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que hayáis tenido un buen domingo. Lo primero de todo, felicitar a todas las mamás por el Día de la Madre. Espero que hayáis tenido también un buen día. Y el cuento de hoy os lo vamos a dedicar a todas vosotras. A aquellas que sois mamás, a las que estáis a punto de serlo, a las que tenéis ganas de ser mamá, a las que habéis ejercido de mamás, a todas aquellas que os sentáis madres y bueno, este cuento es para todas vosotras. Este cuento a mí me lo regaló mi madre, así que espero que os guste mucho. La historia es muy bonita. Este cuento es de la misma autora con el que comenzamos toda esta aventura de contar los cuentos otra vez. Es de Miriam Tirado y es la autora del Hilo Invisible, que es un cuento muy bonito. Es verdad que las historias son un poquito más largas, pero son preciosas. Las ilustraciones son una locura y la historia y el fondo de la historia es precioso. Así que espero que os guste mucho, que os dé mucha paz leerlo en esta noche y si podéis escucharlo junto con vuestra mamá, pues mucho mejor. Espero que os guste. La fuente escondida, un cuento para reencontrarte. A Paul le gustaba mucho cantar. Cuando cantaba sentía que volaba, como si pudiera extender unas alas imaginarias y recorrer rincones del mundo que nunca había visto, como si tocara el cielo con la punta de los dedos. A veces sentía que algo parecido cuando estaba sentado en el suelo y dibujaba durante mucho tiempo sus dinosaurios preferidos. ¿No vienes a cenar?, le decían. Y él no podía responder, no escuchaba nada, inmerso como estaba en su mundo de seres gigantes, de gruñidos feroces y de temblor de árboles. Otras veces, cuando jugaba, hablaba sin parar con sus personajes, pero también lo hacía en silencio y siempre que se imaginaba aquellas historias en su cabeza, una sensación bonita y serena lo abrazaba con fuerza y le recorría el cuerpo. ¿Cómo se llama esa sensación?, se preguntaba a menudo, y escuchaba a los mayores para ver si le daban alguna pista de qué era aquello que sentía. Algunos lo llamaban felicidad, otros paz. Pero un día dejó de buscarle una palabra porque ninguna describía del todo aquello que le pasaba con tanta frecuencia. Cuando se iba a dormir, cerraba los ojos y se imaginaba que dentro del pocho tenía una fuente mágica y donde podía ir a beber si estaba triste o se aburría. En aquella fuente se relajaba, se sentía seguro y también se llenaba de ideas y de historias. Cada vez que Paul se dejaba llevar por su deseo de cantar, sentía como su fuente manaba con fuerza y entonces cerraba los ojos y estiraba los brazos, imaginando que emprendía el vuelo y lo veía todo desde lo alto. En ocasiones, sin embargo, alguien se reía de él o lo interrumpían y le preguntaban «¿Qué haces, Paul?», y eso a él no le hacía ninguna gracia. Arrugaba la nariz y contestaba muy bajito «No entiendes porque todavía no has encontrado tu fuente». «¿Qué has dicho, Paul?», le preguntaban. «Nada», respondía él, y paraba de cantar porque sentía que de algún modo le habían cortado las alas. También había quien ante un montón de gente le decía «Vamos, Paul, canta, enséñale a todo el mundo lo bien que lo haces», y él se moría de vergüenza y pensaba «Ahora no tengo ganas», pero se callaba y agachaba la cabeza cuando le insistía «Venga, va, que la Yaya se pone muy contenta, canta esa que te sale tan bien, va, Paul, hazlo por mí». Paul estaba convencido de que si todas las personas encontraran su fuente, dejarían de marearlo y serían más felices. Si supieran que todo el mundo tiene una como él, no querrían beber todo el rato de la suya, como su padre, que a menudo estaba de bajón y le decía «Suerte que te tengo, que me haces tan feliz». Un día, tumbado en la cama, pensaba qué podía hacer para ayudar a su padre. Empezó a sentir un calorcillo en el pecho, la fuente brotaba y le daba unas ideas muy diversas para hacer que su padre estuviera más contento, pero no le gustaba ninguna. No quería cantarle más canciones, ni regalarle un dibujo, ni complacerlo en todo lo que le pidiera. No se trataba de eso. Le dio muchas vueltas al asunto hasta que al final tuvo una idea. Se levantó de un salto, escribió 2 palabras en un papel y lo pegó en la puerta. Decía «Prohibido entrar».
Una vez encerrado en la habitación y seguro de que nadie entraría en ella, cogió tijeras, lápices, bolígrafos, papeles de colores y los esparció por todas partes. Preparaba un juego de pistas y su fuente emanaba como nunca lo había hecho hasta entonces. Por fin había encontrado una manera de ayudar a los demás. Estuvo 1 hora y media encerrado dibujando, escribiendo y recortando, y cuando su padre picaba la puerta y le preguntaba «Paul, ¿qué haces?», él contestaba «Aún no te lo puedo decir, tendrás que esperarte». Cuando salió de la habitación con una sonrisa de oreja a oreja, gritó «¡Ya estoy!». Y aunque se moría de ganas de explicar lo que había hecho, no dijo ni mu. Aquella noche tuvo más ganas que nunca de irse a la cama. Cuando su padre apagó la luz, como si se durmiera, tuvo que esperar un buen rato esforzándose por mantenerse despierto hasta que en la casa no se oía ni un alma. Entonces se levantó, cogió los papelitos que había recortado aquella tarde y con un frontal fue de habitación en habitación poniéndolos todos en el lugar que les correspondía. Iba de puntillas y no encendía las luces porque no quería despertar a nadie. Tardó un buen rato y cuando los ojos ya se le cerraban de sueño, pegó la última pista encima de un cojín de la alfombra de la sala. «Ahora sí», susurró contento. Volvió a la cama, se tumbó en ella satisfecho y su juego de pistas «Encuentra tu fuente» ya era una realidad. Tenía ganas de que fuera el día siguiente y ver cómo iba el juego que le había preparado a su padre, que pensó que le costaría dormirse, pero estaba tan cansado que en un santiamén el sueño finalmente lo venció. Al día siguiente, por la mañana, cuando el padre se levantó y fue hacia el lavabo, vio en el espejo de encima de la pica un papel pegado con la letra de Paul que decía «Juego de pistas, encuentra tu fuente. Papá, sigue la flecha». El padre, muy sorprendido, se frotó los ojos para asegurarse de que lo que acababa de ver era verdad. Hizo caso al mensaje y siguió la dirección que le indicaba la nota. En el suelo del pasillo había un caminito de flechas que apuntaban hacia la ventana que tenía las mejores vistas. Allí en el cristal había otra nota pegada. La cogió y comenzó a leerla. Pista 1. Tienes un boli y un papel en el suelo. Cógelo y apunta 3 cosas que te gustaban mucho hacer cuando eras pequeño. Después sigue la flecha. El padre obedeció y con el boli en la mano intentó recordar. ¡Uf! Cómo le costaba hacer memoria. Pero entonces, poco a poco, fue viendo imágenes de las cosas que más le gustaba cuando tenía la edad de Paul. Una era ayudar a la abuela en la cocina. Era tan feliz cuando hacían los platos que más le gustaba. Pero también le gustaba dibujar y escribir cuentos. ¿Por qué dejé de hacerlo?, pensó. Y se acordó de que paró el día que creyó que ni dibujar ni escribir cuentos se le daba del todo bien. Apuntó estas 3 cosas en el papel y continuó siguiendo las flechas. No tardó mucho en encontrar la pista siguiente que decía Pista 2. Apunta 3 cosas que te hagan muy feliz, pero que no haces nunca. Esta vez al padre no le costó tanto encontrar 3 cosas. Una era hacer deporte. Lo había dejado cuando había nacido Paul, o cuando aceptó aquel trabajo que le ocupaba tanto tiempo. Ya no se acordaba. Antes jugaba al básquet y se lo pasaba bomba riendo y jugando con sus amigos. La segunda, leer. ¿Cuánto hacía que no leía un libro? Siglos, y qué bien se lo pasaba cuando una buena historia la atrapaba y no podía dejarla. Y finalmente la tercera era caminar por la montaña. Allí sí que era muy feliz. Lo apuntó todo y continuó en el juego de pistas, que lo llevó hasta la cocina. Pista 3. Coge una manzana y muérdela. Con los colores de encima de la mesa, dibuja lo que sientas al morderla. El padre nunca se había parado a experimentar esas sensaciones de comer una manzana. Ni la manzana ni nada, de hecho, pero notó un frescor en la garganta, una dulzura en la boca y que salivaba más. Con el color amarillo comenzó a trazar circunferencias sobre el papel y repitió lo mismo con el azul, el negro, el verde, el rojo. Finalmente había hecho un dibujo que nadie entendería. Nadie excepto él. Aquel día aprendió a dibujar las sensaciones del cuerpo, que también es posible. Todavía con la manzana en la mano, siguió las flechas que le condujeron hacia el balcón. «Sal», decía el papelito del cristal, y así lo hizo. Pista 4. Mira a lo lejos cómo despunta el día. ¿Qué harás hoy para sentirte feliz? El padre se dio cuenta de que lo primero que quería sentir era el abrazo de Paul, aquella personita maravillosa que tenía como hijo. Después quería ir a comprar una libreta grande con muchos lápices de colores y volverse a sentir vivo dibujando, como cuando era pequeño. Y también quería sentirse contento y libre, por lo que decidió de todas saldría a caminar un rato por algún lugar rodeado de árboles.
Estuvo fuera en el balcón hasta que cogió frío y volvió a entrar para sentir las flechas finales, solo quedaban 3, que conducían hasta el cojín de encima de la alfombra de la sala. Tomó la nota que había pegada en él y leyó: Pista 5. Siéntate y espera 3 minutos antes de continuar leyendo. El padre esperó quieto, sentado encima del cojín, en silencio, sintiendo muchas cosas a las que no sabría ponerles nombres. Cerró los ojos y se llenó en ese momento. Después continuó leyendo. Ahora te tengo que decir una cosa, papá. Yo no quiero hacerte feliz. Quiero que lo hagas tú y que juntos compartamos nuestra felicidad. Yo tengo mi fuente y mana muchísimo. Tú también tienes una. Encuéntrala. Fin del primer juego de pistas de tu hijo Paul. Cuando acabó de leer la pista, Paul, que lo espiaba desde la puerta del pasillo, salió corriendo y se echó encima. —Papá, ¿lo has encontrado? ¿Has encontrado tu fuente? El padre, emocionado, lo abrazó muy fuerte y dijo: —Todavía no, Paul, pero te lo prometo de corazón que haré todo lo posible por encontrarla. Te quiero, hijo. Y yo, papá, ¿sabes qué? Esto es lo que hacía ayer por la tarde, cuando te dejé entrar. Fue tan emocionante prepararlo. ¿Me oíste por la noche? Estuve muy atareado. Y he hecho más papelitos. Me duelen los dedos de tanto escribir, pero tengo más, porque un día quiero hacerle de juego de pistas a la Yaya Lola, que tampoco encuentra la fuente. Haré que jueguen a este juego todos aquellos a los que no les brilla el pecho. A mí me brilla. ¿Lo sabías, papá? Lo veo cuando me brilla, sobre todo cuando canto y cuando pinto y cuando juego. ¿Tú lo has visto? Sí que lo he visto, Paul, pero a veces me olvido. Suerte que tú me lo recuerdas. Pasaron los meses de verano y Paul tuvo que volver al cole. Se llevó una buena sorpresa cuando llegó y se encontró que se habían cambiado todos los grupos y que sus mejores amigos ya no estaban en clase. Al menos los veré a la hora del patio, pensó. Pero en este curso cada clase salía a una hora diferente y no coincidían. Los primeros días lo llevó bastante bien, intentaba hacer nuevos amigos en clase, pero nada era como a él le hubiera gustado, y a medida que pasaban las semanas iba poniéndose cada vez más triste. El padre notó que a Paul le pasaba algo. Reía menos, estaba apagado y había dejado de cantar. —¿Por qué ya no cantas, Paul? —le había preguntado alguna vez, y Paul le contestaba: —No sé, no me apetece. Un domingo por la mañana, cuando Paul despertó y fue a hacer pipí, encontró pegado en el espejo un papel enorme que decía: «Juego de pistas, encuentra tu fuente. Paul, sigue las flechas». A Paul le dio una sensación de que el corazón le daba un salto, su juego de pistas, para hacerlo él. Fue siguiendo las flechas y las sensaciones que tenía mucho antes de que la tristeza le embargase fueron aflorando. Paul se había olvidado de ir a la fuente a cargarse de entusiasmo, a encontrar las herramientas y a conectar consigo mismo. Cuando estaba sentado encima del cojín, guardando los 3 minutos de silencio que pedía la pista 5, el padre, aún medio dormido, se sentó a su lado. Cuando Paul abrió los ojos, le dijo: «Paul, la fuente que tienes en tu interior es un tesoro y has desconectado de ella estas últimas semanas. Es que, papá, no me gustan las cosas que pasan». «Ya lo sé, y es normal. A mí también hay cosas que no me gustan, pero la fuente es la misma y te ayudará a estar mejor, como antes. No te desconectes de ella. No hagas como yo, ¿de acuerdo?». Paul levantó el dedo meñique y le pidió: «Dame el tuyo». Lo entrelazaron y el niño dijo: «A partir de ahora no volveremos a perder la fuente, y si un día la perdemos nos ayudaremos a encontrarla el uno al otro, encontrándola de nuevo». El padre, sintiendo una felicidad indescriptible, contestó: «Hecho». Bueno, ¿qué os ha parecido la aventura de Paul? ¿Qué os ha parecido ese calorcito que tiene en el centro del pecho, que siempre le hace estar con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer las cosas, pero que a veces se le apaga también? Y es que los adultos a veces apagamos esa pequeña fuente de los peques sin querer, pero bueno, siempre hay alguien que nos recuerda cómo tenemos que volver a encenderlo. En este caso es el papá de Paul, pero bueno, puede ser cualquier persona que sepa de nuestros talentos, de nuestras actitudes y de todas esas cosas que están dentro de nuestra fuente y que nos hacen muy especiales. Espero que vosotros también mantengáis siempre vuestra fuente encendida y que si no, pues hagáis el juego de las pistas para volver a encontrarla.
todos tenemos una fuente. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado y vuelvo a repetir que muy feliz Día de la Madre. Espero que hayáis disfrutado. Os mando un beso muy grande y nos vemos el próximo domingo en un cuento nuevo. Buenas noches.